Hola, qué emoción que podamos continuar con esta carta de Colosenses, esta carta escrita por Pablo a los de Colosas, a los que estaban creyendo en Jesucristo. Y ya hemos visto 2 capítulos, ahora vamos a ver el capítulo 3. Esta carta algunos la dividen como los primeros 2 capítulos y los últimos 2 capítulos. En los primeros 2 capítulos Pablo hace saber a los de la iglesia de Colosas, y acuérdense que la palabra de Dios es actual, entonces la podemos agarrar como actual, como para nosotros también, lo que Pablo escribió. Pablo estaba dando a entender en los primeros 2 capítulos, recuerden las falsas enseñanzas, las cosas que estaban tratando de introducirse. Entonces Pablo habla acerca de la verdad de Jesucristo, la deidad de Jesucristo y lo que él había hecho y lo que había sucedido en los que estaban creyendo y los que creemos en Jesucristo. Fuimos perdonados, fuimos redimidos, fuimos justificados, fuimos sacados de la oscuridad, de las tinieblas a la luz por Jesucristo. Todo eso lo hizo. Entonces, de tal manera que ahora podamos entender lo que sigue de la carta de Pablo y entender por lo que hizo Jesucristo, qué es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Entonces dice en el primer versículo de este capítulo 3: siendo pues que ustedes han sido resucitados con Cristo. Estamos leyendo la Reina Valera 15 para que nos sigas, por favor. Siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo. Y está hablando, han resucitado, algo que Pablo ya había mencionado en el capítulo 2, en el versículo 12, donde él dijo: fueron sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Quiere decir que cuando nosotros creemos en Jesucristo y obedecemos en el acto que nos pide que hagamos, que es el bautismo, la inmersión en agua, cuando hacemos esto es una forma simbólica de lo que sucede. Es decir, llegamos a la muerte y resucitamos en Cristo. Entonces, por esta verdad, lo que ha pasado en nuestras vidas, Pablo dice: por esto tiene que suceder estas cosas en su vida y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, continúa en el versículo, parte del versículo 1 y el versículo 2, diciendo qué 2 cosas son las que tienen que suceder y tenemos que hacer ahora que nosotros hemos resucitado con Cristo. Y dice 2 cosas. La primera dice: busquen. En otra versión dice: pongan la mira. Busquen, pongan la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y la segunda cosa dice: ocupen la mente. Otras versiones dice: piensen o concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En las 2 partes está hablando en las cosas de arriba, en donde dice busquen y piensen. Y estas 2 cosas, lo que buscamos, lo que concentra nuestra atención, lo que estamos pensando, esto tiene que ver con nuestros propósitos o nuestros objetivos. Es decir, lo que nosotros queremos alcanzar es lo que ocupa nuestro pensamiento todo el tiempo, lo que estamos buscando hacer. Y aquí Pablo dice: ya no sean tus objetivos los que te mantengan aquí en la tierra. Tus objetivos tienen que cambiar, tienes que pensar en las cosas de arriba, tienes que ver hacia arriba, hacia el cielo. Ya no busques estas cosas. Y la razón que Pablo da para que no busquemos estas cosas, fíjate bien, las da en el versículo 3. Y él dice: porque han muerto. Esa es la razón por la cual ustedes ya no tienen que buscar las cosas de esta tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo? Dices que estoy muerto, que estoy muerta. Si tengo este cuerpo, estoy viva. Pero aquí lo que Pablo está tratando de decirnos es que nos hagamos conscientes de esto que pasó cuando nosotros recibimos a Cristo. Y en el bautismo, la forma simbólica, es ahí donde sucedió la muerte para nosotros y llegamos a una vida diferente por Cristo. Por eso dice, y cuando en el versículo 4, y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Es decir,
Nosotros tenemos que creer ahora lo que ya sucedió y lo que va a suceder. Vivir como que ya morimos a las cosas de esta tierra. Entonces, el tiempo que nos queda aquí en la tierra, aprovecharlo y pensar en nuestro objetivo final. Miren, que nos hagamos conscientes de que debemos vivir pensando como si estoy muerto, entonces no tengo que estar arraigado y buscar las cosas que me arraiguen a esta tierra. Es buscar las cosas que me arraiguen, como hablamos en el versículo 2, arraigados en Jesucristo. Por eso yo te invito a que en algún momento en el donde tengas oportunidad, frente a tu espejo tú puedas decir esta verdad que sucedió en tu vida a ti que creíste en Jesucristo. Así como dice Pablo en Gálatas 2:20, y él dijo, y esto te animo a que tú lo hagas también frente a un espejo y puedas decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esto, ¿sabes? Esta versión, nueva versión internacional, dice lo que vivo en el cuerpo. Hay otras versiones que dicen lo que vivo en la carne. Por eso lo que vivimos en el cuerpo es creyendo, el que vive ahora en mí es Jesucristo. Yo ya morí. Entonces mi intención y mi deseo tiene que cambiar. Tengo que ver las cosas diferente. Y no está mal que busquemos superación o cosas en esta tierra, pero que no sea nuestro objetivo principal. Lo que ocupe todo nuestro pensamiento y toda nuestra búsqueda y todo nuestro tiempo, que no sea eso, porque nuestra vida ahora está escondida en Cristo y no tiene caso. Si nosotros ya hemos muerto a esta vida, ya no tiene caso entonces. Las cosas que debemos de buscar o que muchas veces nos buscamos y nos tratan de arraigar aquí en la tierra es por nuestra identidad, seguridad y felicidad. Son cosas que buscamos, por eso nos esforzamos y nuestra mente está enfocada en esas cosas, pero ahora nuestra mente esté enfocada en encontrar en dónde está nuestra identidad, nuestra seguridad. Y más que felicidad, lo que Dios nos da es gozo. Y esto lo habla Pablo, porque Pablo conocía muy bien esto. A pesar de las tribulaciones, de las luchas, de las cosas que Pablo estaba pasando, él experimentaba este gozo. De hecho, todo aquello por lo cual en su vida él se había concentrado y había pensado y había buscado, ahora las consideraba como basura, con tal de conocer a Cristo. Él ya ponía su objetivo y su mira en las cosas de arriba. Y así es como Él nos invita a que nosotros lo hagamos, que nuestra seguridad, identidad y nuestro gozo está en Jesucristo. Ahora está en Él. Entonces, en el versículo 5, con esto que ya Pablo nos ha explicado, dice, bueno, entonces tú ya no busques estas cosas. ¿Por qué razón? Porque estás muerto. Y entonces, por lo tanto, dice en el versículo 5, hagan morir lo terrenal en sus miembros. Quiere decir, bueno, quiere que nos hagamos conscientes de que ya estamos muertos. Pero quiere que nosotros hagamos consciente a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo sigue muy vivito. Entonces quiere que hagamos consciente a nuestro cuerpo de que ya no se hagan las cosas que por naturaleza nuestro cuerpo quiere hacer. Por eso dice, hagan morir esas cosas. Y me llama la atención que diga esta palabra, tienes que matar esas cosas en ti. Y la verdad es que me imagino como en nuestro cuerpo, esa imagen del el alien que quiere salir, esa cosa de tu cuerpo, esa cosa mala. Entonces tenemos que alinear nuestra vida ahora en Cristo con lo que vivimos ahora en la tierra y matar todas esas cosas dentro de nosotros que nos quieren arrastrar hacia la maldad. Tenemos que alinearnos. Entonces Pablo nos dice que lo hagamos y la manera de hacerlo es hacer morir todas esas cosas que, como dice, lo terrenal en nuestros miembros. Y menciona una lista de 11 cosas que son las que él dice en esta carta de Colosenses que hagamos morir.
Entonces continúa en este versículo 5 y dice estas 11 cosas. Y dice, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos. Estas 4 cosas están como muy enfocadas a lo mismo, a lo sexual. Entonces, yo creo que podríamos estar definiendo y poniendo qué es lo que cada cosa significa y cómo tenemos que matar todas estas cosas. Pero para simplificar las cosas y no pasar mucho tiempo en esto y poder avanzar, lo que puedo decirte es que simplifiquemos lo que está permitido, la sexualidad permitida delante de Dios y lo que es correcto. Porque la sexualidad es algo que Dios hizo y está bien. Pero está bien dentro del matrimonio hombre y mujer. Todo lo demás es incorrecto. Entonces, encasillándolo ahí, ya podemos de alguna manera decir, wow, pues todo esto, lo demás no es correcto y hay que matarlo, sacarlo. La siguiente cosa, y dice, y la avaricia, que es idolatría. Esto que dice que lo matemos, ¿sabes? La avaricia es el afán de querer obtener muchas cosas. El egoísmo de para mí y quiero más, el como no es suficiente, no estoy satisfecho, no estoy satisfecha, quiero más, el acaparar. Y ¿sabes por qué lo menciona? Esto es idolatría. ¿Sabes por qué? Porque estas cosas ocupan nuestra mente y son las que estamos continuamente buscando. Entonces, por eso dice que esto es idolatría. ¿Qué ocupa tu pensamiento? ¿Qué es lo que estás pensando todo el día? ¿Qué es lo que buscas? ¿En qué estás afanado? Seguramente alguna de esas cosas puede ser algo de idolatría. Entonces, Dios quiere que esas cosas las desechemos, las asesinemos literal. Y dice, a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Ahora sí que menciona, estas cosas no le agradan a Dios. A Dios no le gusta que hagamos estas cosas. Y dice, pero esto es a los rebeldes. Estas cosas que hacían, incluso dicen ellas, ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Está mencionando a los que creían de ahí, de Colosas, en Jesucristo, y a los que creemos. Es decir, cuando ya creemos en Jesucristo, fuimos apartados de ser de los rebeldes y ahora estas cosas ya no forman parte de nuestra vida. El Pablo está diciendo, ya esto no forma parte de tu vida. Pero también tienes que dejar otras cosas. Dice, dejen también todas estas cosas. Es decir, va a continuar con la lista, porque acaba de mencionar 5 solamente y va a continuar con la lista de las cosas que tenemos que hacer morir en nosotros. Y estas cosas las define y dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras groseras de su boca, y no se mientan los unos a los otros. Entonces, en esta continuidad de las cosas, de esta lista, de estas 11 cosas que tenemos que matar, mete estas cosas. Y sabes, tenemos que ser radicales en matar todas estas cosas en nuestra vida. Y radicales porque si no lo hacemos nosotros, esas cosas nos van a destruir a nosotros. Y te voy a decir, en mi mente yo pensé, así como te estaba ejemplificando esto de que como un alien que sale y que nos quiere destruir, entonces nosotros tenemos que destruir ese alien. Pero también yo pensé, en este tiempo seguramente este ejemplo te va a ayudar muchísimo. Es como esas cosas, es como el coronavirus, como el COVID-19, que no lo podemos ver, pero tenemos que ser radicales en matar en donde creamos que se puede encontrar y no permitir que llegue a nuestro cuerpo. No permitir que llegue a nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, limpiamos todo. Agua y jabón es la manera de asesinarlo, desinfectar todo, lavar todo, limpiar todo. Entonces así tenemos que limpiarnos también nosotros para que esto que nos puede dañar, lo que está diciendo Pablo, ya no es congruente, ya no cabe en nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo morir y nos da la facultad de que nosotros podemos hacerlo. Este ejemplo espero que te ayude para poder ver que tenemos que matarlo. Y sabes, hay 2 cosas que menciona Pablo. Bueno, las 3 últimas cosas, pero mayormente 2 de ellas, que es palabras groseras y las mentiras, que a lo mejor son cosas que, son tan chiquitas, son tan pequeñitas, no las vemos tan mal.
pero tenemos que verlas como algo dañino, peligroso y que ya no cabe en nuestra nueva vida. Ya no cabe, ya no tenemos que traer esas cosas con nosotros. Y yo pensé, así tal cual como muchas veces las mamás decimos cuando escuchamos a alguno de nuestros hijos que dice alguna palabra grosera o dice mentiras y decimos, te voy a lavar esa boca con agua y con jabón. Es decir, si ahí anda el coronavirus, lo voy a lavar. Tiene que salir todo eso de nuestras vidas. Así dice Pablo, estas 11 cosas tienen que salir de nuestra vida, tenemos que hacerlas morir, porque nuestra vida tiene que estar congruente a lo que somos ahora en Cristo. La razón, Pablo menciona con una analogía que Pablo le gusta mencionar. Y esta analogía dice, todo esto háganlo porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas. Esta es parte del versículo 9. Se han despojado del viejo hombre con sus prácticas. Es decir, en el momento que tú recibes a Cristo, en el momento que tú te bautizas, hay una transición y tú te despojas de lo pasado y entras a lo nuevo. No puedes traerte algo. Es más, piensa, cuando llega la muerte, nada nos vamos a poder llevar, nada. Entonces, con esta mentalidad, si nosotros ya hemos muerto, nos hemos despojado de todo. No podemos arrastrar nuestra vieja vida y traer ciertas cositas, ciertas prácticas, traerlas con nosotros. No podemos traerlas. Con este ejemplo, Pablo está reafirmando esto. Y te digo que a Pablo le gusta utilizar esto de despojarnos del viejo hombre, despojarnos de viejas prácticas y la manera como despojarnos de decir nos desvestimos. Pablo le gusta utilizarlo, de hecho, en el libro de Efesios, la carta de Efesios, que la estudiamos, la acabamos de estudiar también. Justo en la tercera clase hablamos respecto a esto en el capítulo 5 de Efesios, donde habla de la nueva vestimenta, de despojarnos y de la nueva vestimenta. De hecho, Colosenses y Filipenses son dos cartas que algunos las llaman como cartas gemelas, muy parecidas, porque Pablo habla de muchas cosas similares en las dos cartas, las puedes comparar. De hecho, de esto que lo habla en Colosenses, lo habló también en Efesios. Y hay 155 versículos en la carta de Efesios. De estos 155 versículos, 78 se mencionan en la carta de Colosenses. Entonces, bueno, puedes comparar lo que Pablo dice en esta carta de Efesios respecto a esto. Y continúa en el versículo 10 y dice, y se han vestido, o sea, dejé, me despojé, me quité, y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Entonces tenemos que buscar ser como la imagen de aquel que nos creó. Hemos sido despojados de todas esas cosas de maldad, de malicia, pero ahora tenemos que vestirnos de lo nuevo. Hubo una transición en nuestras vidas, dejamos ciertas cosas, nos despojamos del viejo hombre y ahora viene lo nuevo. Ya nada es igual. Entonces por eso dice Pablo, miren chicos, bueno, no dice así, no dice, pero en mi versión sí dice así. Y dice en el versículo 11, aquí, ¿qué quiere decir? O sea, no allá, sino aquí, en la nueva vida, eso es lo que está tratando de decir. Ya no hay griego ni judío. ¿Por qué está mencionando esto Pablo? Porque acuérdense que la iglesia de Colosas, en la ciudad de Colosas, estaban muy influenciados por otras regiones y una de ellas eran los griegos. Entonces Pablo les dice, aquí, o sea, ya allá una cosa, pero aquí es otra cosa. Y aquí ya no hay griego ni judío. Nada de que yo griego, mucha sabiduría, filosofía y todas estas cosas, pensamiento, nada de eso, nada de ese conocimiento humano, ya todo eso se quedó allá. Y los judíos era como, wow, yo soy judío, no, tampoco, todo eso ya quedó allá. Y sigue mencionando ciertas cosas, ya nada, aquí no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso. Nada de que yo estoy circuncidado y tú no estás circuncidado. ¿Qué crees? Aquí ya eso ya no importa. De hecho, también dice,
ya no hay bárbaro ni escita. Quiere decir, estos eran pueblos, eran tribus, las cuales los griegos consideraban muy incultos. Entonces, en algunas versiones, en esta parte lo traducen, ya no hay culto ni inculto, así es de que, yo tengo mucho conocimiento y tú no tienes mucho conocimiento, ya eso ya no importa. También dice esclavo ni libre, porque en aquel tiempo también había la esclavitud. Entonces, cuando ya llegas a Cristo, llegas a un estado completo de libertad. Ya no hay un esclavo, ni tampoco decir soy libre totalmente, porque ahora somos de Jesucristo. Por eso dice, sino que Cristo es todo. Cristo es todo y es en todos. Miren, yo pensé, ya todo eso es despojarlo. Y yo me vino a la mente cuando yo estaba en primaria y secundaria. En primaria y secundaria llevábamos uniforme. Entonces, para mí eso era lo mejor, porque de alguna manera nos veíamos todos, ahora sí que uniformemente, y no sé, era notorio el que algunos no tuviéramos económicamente los medios para que nuestra ropa, que yo tenía algún cambio solamente para salir y que notaran mis zapatos rotos, etcétera, pero si llevaba uniforme, de alguna forma ya nos era notorio. Entonces pienso, así es, en Cristo ya nada de estas cosas ya no existen, ya no importan. Y esto es lo que Pablo quería que ellos supieran y también que nosotros sepamos. Todas esas cosas quedan a un lado, esas cosas ya no importan. Tenemos que dejarlas a un lado. Y dice, junto con eso, ahora sí que todas esas credenciales quedaron allá. Por lo tanto, ahora tenemos unas nuevas credenciales. Estas son las mejores credenciales que podemos obtener. Y te voy a decir cómo las menciona Pablo, porque dice en el versículo 12, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Es decir, escogidos, santos y amados. Estas son nuestras credenciales. Soy escogido, soy amado, soy santo, soy santa, escogida y amada. Eso es lo que soy, eso es lo que eres en Cristo. Entonces dice, como escogido, santo y amado, vístanse. Ok, estas son mis nuevas credenciales. Soy escogida, soy santa, apartada para Dios. Entonces, y amada, entonces así es como me tengo que vestir. Entonces, Pablo dice, ¿cómo es que nos tenemos que vestir? Y menciona 6 prendas que son las que nosotros nos tenemos que poner ahora. Despojarnos de esas prendas, de esas prácticas pecaminosas, de hacer morir esas prácticas. Y ahora nos dice, ahora lo nuevo, por nuestra identidad, como tenemos esta identidad, lo repito, somos escogidos, santos y amados. Entonces, con esta nueva identidad vamos a ponernos estas 6 prendas. Entonces, estas 6 prendas las menciona Pablo aquí continuando en el versículo 12 y dice, vístanse de profunda compasión. Y yo pienso, justamente en este tiempo que estamos viviendo, en esta contingencia por el COVID-19, es el momento en donde tenemos que decidir cómo me voy a vestir. ¿Sabes? Yo creo que, sobre todo las mujeres, chicas, tomamos un rato de tiempo de qué me voy a poner después de que te bañas y todo y dices, ¿qué me voy a poner? Llegas a tu ropa y estás ahí escogiendo qué te pones. Yo creo que ahora que estamos en esta contingencia, quedándonos en casa, ya no tardamos tanto tiempo en escoger qué ponernos. Bueno, yo no tardo tanto tiempo porque me pongo solamente algo muy ligero, muy cómodo. Me pongo un short, me pongo una playerita muy cómoda y me pongo, no sé, a veces ando en calcetines. De hecho, miren, me voy a ventanear, pero a ver si se alcanza a ver. Ando en calcetines, ando muy cómoda aquí en casa. Entonces ya no tomamos mucho tiempo en estas cosas y qué bueno, porque tenemos que tomar tiempo en qué cosas sí son importantes que nos vistamos. Y estas son las cosas que son importantes, dice Pablo, estas son las cosas que importan, las que te tienes que vestir y es de profunda compasión. ¿Compasión de quiénes? ¿De aquellas personas que viven en tu casa? ¿De aquellas personas que están sufriendo por esta situación? Compadecerte, tener empatía de tu vecino que tiene hambre, de la persona que perdió su trabajo, tener
compasión, por eso dice profunda compasión. Y vestirnos de otra cosa, dice de benignidad. Quiere decir, está bien, tienes compasión por la persona, ya te vestiste de esto, te duele la situación, pero ahora de benignidad, y esto es hacer lo bueno. ¿Y hacer lo bueno cómo? O sea, no puedes decir, siento una profunda compasión, pero tienes que hacer algo, somos llamados a hacer algo. Entonces es decir, hoy me voy a vestir de profunda compasión, me voy a vestir de benignidad y voy a ver la manera cómo hacer algo bueno por alguien más. ¿Cómo puedo hacer algo bueno por mi esposo que está sufriendo y que está en casa, que no tiene trabajo seguramente? ¿O qué voy a hacer algo bueno por mis hijos o por mi vecino o por tu suegra que está en tu casa seguramente? ¿Qué es algo bueno? Vestirnos de esto, está diciendo Pablo. También dice vestirnos de humildad. La humildad se opone al orgullo. A veces hacemos las cosas por orgullo, pero dice, no, ya vístete de humildad y puedes decir, dejo mi orgullo, ya eso se quedó atrás, pero voy a tener esa humildad, voy a pensar en los demás y mi actitud tiene que ser con humildad. Tengo que pensar en esa actitud que tuvo Jesucristo, voy a poner mi mirada allá donde está Él y quiero ser como Él. Entonces, vestirnos de esa manera con humildad, que es el interés no está en nosotros, sino el interés está en alguien más, no es egoísta. Y dice, vístanse de mansedumbre. Yo creo que esta es todo, pero esta es una de las cosas, justo teniendo una vida en casa, una constante convivencia en nuestro hogar, tener mansedumbre. Mansedumbre es ser amables y tener cortesía, tener esas palabras de cortesía. Poder decir, con amabilidad, un trato, unas palabras adecuadas, las palabras correctas, con el tono correcto, un trato en tu familia, que haya un ambiente de mansedumbre, de amabilidad, de un trato uno con otro. Y sabes, probablemente tú puedes decir, el otro no se vistió así, el otro me trató mal, el otro dijo esto, pero no dice, si el otro se viste de amabilidad, se viste de mansedumbre, entonces tú vístete de mansedumbre y responde con amabilidad, que viene a ser lo que es mansedumbre, con cortesía. No, tú vístete así, tú decides vestirte así y Dios te dará recompensa. Porque acuérdate, si nosotros respondemos con una palabra amable, a pesar de que haya hostilidad, dice que la palabra blanda calma la ira. Habrá un ambiente diferente en tu hogar. Entonces créelo, vístete de mansedumbre, vístete de esto. Y otra de las cosas que nos dice es que nos vistamos de paciencia. Paciencia. Y para esto te voy a decir la definición de paciencia. Dice, capacidad de sufrir y tolerar. Ok, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades. Ok, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades. O cosas molestas. Ok, cosas molestas y ofensivas. Ok, sufrir y tolerar todas estas cosas. ¿Cómo? Con fortaleza. Y añade, sin quejarse ni rebelarse. Wow, esto es vestirse de paciencia y nos dice que nos vistamos de esa manera. En el versículo 13 dice, si nos vestimos de esta manera, entonces nos soportaremos los unos a los otros y nos perdonaremos los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. Entonces necesitamos vestirnos de todo esto para poder soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y añade, de la manera que el Señor los perdonó. Así es de que si te estabas pensando, ¿cuál es la manera de perdonar? De la manera que Jesús nos perdonó. Así también háganlo ustedes, dice Pablo. Entonces piensa, ¿cómo me perdonó Dios? Dios me perdonó de una manera sin que yo tenía que hacer algo para poder ganarme su perdón. Entonces la persona no tiene que hacer algo para ganarse tu perdón y olvidarte de lo que hizo porque Jesús se olvidó. Esto es como lo hizo Jesús. En el versículo 14 dice, pero sobre todas estas cosas vístanse de amor. Esta es la sexta prenda. Es decir, ok, me puedo poner calcetines, mi ropa interior, mis accesorios, bla, bla, bla. Pero hay cosas que no puedes dejar, que esto es sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Así es de que no puedes salir de casa sin ponerte tu vestido, tu pantalón, tu blusa, o si eres hombre, tu pantalón y tu camisa. Son cosas principales. Entonces dice, sobre todo vístanse de amor.
Y dirás, wow, esas prendas, qué difícil ponerme todas esas prendas. Como que está muy complicado. Pero para nuestra carne humana es muy complicado. Por eso estas cosas son algo que Dios lo pone a nuestro alcance para que nosotros nos vistamos de eso. Porque estas no son cosas que nosotros podemos producir. Estas son cosas que produce el Espíritu Santo. Por esto estas cosas son parte del fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Todas estas cosas las produce el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que Dios nos da cuando recibimos a Cristo. Entonces tenemos acceso a Él y podemos pedir, Espíritu Santo, ayúdame a vestirme de estas cosas. Dame la fortaleza para poder tener la mansedumbre, la humildad, la paciencia, vestirme de todo esto, de profunda compasión y de benignidad. Ayúdame a vestirme de todo esto. Y dice, y la paz de Cristo gobernará tu corazón. Cuando tenemos esto, la paz vendrá a nosotros. Pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Y la palabra de Cristo habita abundantemente en ustedes. Aquí les está diciendo a los de Colosas, ustedes no se apoyen en el conocimiento que creen y en esa sabiduría que ustedes creen que tienen. No, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales. Quiere decir, da opciones de dónde agarrarte para que puedas con sabiduría enseñar, y esto es a través de salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre. Y las siguientes cosas que menciona del versículo 18 al 25 para terminar son las cosas en las cuales en la vida práctica, en un hogar, en una familia, se deben de hacer. Y dice, las esposas estén sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Esposos, amen a su esposa y no se amarguen contra ella. Si ya nos vestimos de todas estas cosas, podremos hacer esto. Y de hecho es una de las partes que también se menciona en Efesios 5, 21 al 24. Por favor, chécalo porque ahí está bien definido para que sepas cómo debes de actuar tu esposo o tu esposa. Y les habla, hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto es agradable en el Señor. Tú dices, yo quiero agradar al Señor, obedece a tus papás. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Padres, a veces irritamos a nuestros hijos, entonces no hagamos esto. Siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos. Entonces, es decir, como trabajadores, obedezcan en todo a sus jefes. Y háganlo no sirviendo solo cuando ellos los están mirando. Ahora sí que si estamos haciendo home office, puedes decir, mi jefe ya no me ve aquí, estoy en mi casa. ¿Sabes qué? No. Dice que no lo hagas como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y dice, todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, con mucho entusiasmo, me dejó mucho trabajo, tengo mucho trabajo, pero es para mi Señor, es para Él, lo voy a hacer para Él. Entonces hazlo de esa manera. Dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. De Él recibirás recompensa. Si tu jefe no te da reconocimiento, si tu jefe no te da un aumento, si no te da la posición que tú quieres, ¿sabes? O te mereces, no importa porque el reconocimiento te lo va a dar Dios. Así es de que hazlo de esa manera. A Cristo el Señor sirven. Que tengamos esto presente, pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga porque hay distinción de personas, no hay distinción de personas. Así es de que lo que Pablo nos está diciendo es que ya estamos muertos para el mundo, estamos vivos para Dios, entonces que nos vistamos con esa nueva naturaleza. Es como decir, vamos a tener una vida mejor siendo conscientes que cuando recibimos a Cristo estamos muertos para este mundo. Que con esta conciencia, con todo esto que aprendimos en este capítulo 3, que es muchísimo, lo podamos poner en práctica. Ya morimos en este mundo, pero estamos vivos para Cristo. Vivamos de acuerdo a lo que ya sucedió en el Espíritu. Que Dios te bendiga y no te pierdas la siguiente clase
la conclusión de Colosenses en el capítulo 4. Que Dios te bendiga.